Tenemos que tomar conciencia del conjunto de organismos internacionales que existen desde hace muchísimo tiempo para comprender muchas de las cosas quizá que hoy están pasando. Hay que saber que el Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944, es decir, se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, y que el objetivo de esta creación, de este organismo, que en un principio en el cual participaron 45 países y que hoy en día hay 185 países que forman parte del mismo, era asegurar la estabilidad financiera mundial para hacer frente a posibles crisis y evitar, en realidad, la que ya se produjo en los años 30. Esa fue la razón de la creación del Fondo Monetario Internacional. Pero también, en los principios del Fondo Monetario Internacional, estaba el hecho de crear empleo y también de poder hacer que países poco desarrollados pudiesen alcanzar un bienestar, si no idéntico, por lo menos mejor del que tenían. Y esto me parece muy importante. Pero ocurrió que pasando los años, los gobiernos de alguna forma consideraron que habían perdido el control sobre este organismo. Y en el año 1973, el entonces secretario de Estado de Finanzas de Estados Unidos convoca a los ministros de Finanzas de Alemania, de Japón, de Francia y de Inglaterra. Y deciden la creación de lo que se llamó, y se sigue llamando además, el G7. Eran 5 al principio. Se llama el G7 y este acrónimo se adopta en 1977, porque en el 75 a este grupo de los 5 se añade Italia y en el 77 se añade Canadá. Pero lo que es curioso, yo creo, y es bueno, creo que es bueno conocer, es que en realidad el G7 no es el G7, es el G8, porque en 1999 entra Rusia. Sin embargo, no le cambian el acrónimo, se sigue llamando G7. Quizá porque Rusia tenga unas características particulares con respecto a lo que es un modelo de mercado y que Rusia no quiera reconocer que finalmente en su estructura actual o desde el año 1999 adopta el modelo liberal capitalista. Y estas son cosas que son interesantes. ¿Qué pretenden los países que forman parte del G7? Algo muy parecido a lo que se hace en el Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que al Fondo Monetario Internacional se le dota de grandes cantidades de dinero, aportadas por los países que forman parte del mismo, mientras que el G7 tiene más un poder de decisión de un cierto número de medidas que cada país va a poder o va a realizar, sin tener, yo diría, una aportación de fondos de dichos países, aunque cada cual, digamos, se va a gastar un cierto número de dinero para las actividades que van a tener en el mismo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente con la entrada de Rusia en 1998 surge una, yo diría, una propuesta en la que se intenta decir, cuidado, es que claro, hay muchos países en el mundo. Entonces, que 7 u 8 puedan definir las grandes líneas de lo que se tiene que hacer, quizá no sea suficiente. Es ahí donde se decide la creación del G20. G20, donde se van a coger países, en principio menos representativos, de potencia económica, de potencia militar, que durante muchos años eso también tenía su valor intrínseco, y entonces para mostrar que se iba a crear un grupo que, vuelvo a repetir, el Fondo Monetario Internacional cuando se creó, una de las cosas era equilibrar un poco el bienestar en el mundo, pero para que desde el punto de vista de gobiernos también, digamos, entonces se incorporan al G20 Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, República de Corea, África del Sur y Turquía. Esto da un carácter como mucho más abierto y democrático. Y bueno, hay que saber también de la misma forma que yo decía antes que el G7 en realidad es el G8
sabemos desde que las últimas reuniones tras el inicio de la crisis del G20, en realidad hay que llamarle G21, porque España está también dentro, cuando en realidad no forma parte, ¿no? Y yo diría que además estos cambios son interesantes de conocer, porque es una forma de mostrar que finalmente estos organismos, sinceramente, al final no sirven para nada, y que mienten. El G7 es el G8, el G20 es el G21. Pero hay otra cosa, es que existe otro organismo del que se habla muchísimo menos, que es el G2, que se ha creado muy recientemente, y es China y Estados Unidos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, primero, para mí es importante que esto se sepa por qué se crearon, para poder analizar después cuál es la efectividad de estos organismos internacionales y llegar a comprender que en realidad forman parte de este modelo que hoy en día claramente ha quebrado, pero que tiene estos organismos para mantenerlo. Y me explico. Podíamos decir, en función de la razón de ser del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional tiene una responsabilidad en la crisis que estamos viviendo. Y mi respuesta es muy clara, sí, porque fue creado precisamente para evitar que una crisis se produjese. Estudiando, pues, la razón de ser del Fondo Monetario Internacional, con toda tranquilidad podemos decir que no ha servido para nada. O quizá haya servido no para el objetivo para que oficialmente se decía que había sido creado. Y esto los ciudadanos y ciudadanas tienen que conocerlo para poderlo poner en causa. Y hago aquí, digamos, un paréntesis diciendo que esto es, los propósitos que acabo de tener son los mismos para otros organismos de los que no estamos hablando. Es necesario, desde mi punto de vista, para poder hacer frente y poder cambiar las cosas, conocer cómo son esas cosas, ir al fondo, al inicio y a las razones de la creación, para poder decir y convencer a la gente de una forma muy simple que en realidad no se ha respondido a ello. Pero es que si hablamos del Banco Mundial, encontraremos absolutamente lo mismo, en el sentido de que el Banco Mundial se crea, ¿por qué? Pues porque el Fondo Monetario Internacional finalmente hay países que forman parte, vamos a decir, de las decisiones que se toman, pero los bancos no están directamente implicados, lo están, pero indirectamente. Entonces se crea otro organismo que es el Banco Mundial, cuyo objetivo es precisamente muy parecido al del Fondo Monetario Internacional, en el sentido, solamente de poder aportar capitales a países que lo necesitan, para poder crecer, evidentemente no de una forma gratuita. Bien, entonces vemos que estos componentes hacen una especie de red que claramente interconectada hace una especie de cota de mallas que lo que hace es proteger al modelo de una forma clarísima. Y hoy en día podemos constatar que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, como el G20, lo hemos visto, como el G8, el G7, están dando unas directivas sin, desde mi punto de vista, ninguna autoridad, en el sentido de que la razón por las que fueron creadas estas entidades, esos organismos creados, no han respondido a su objetivo. Luego, ellos mismos tenían que haber dicho, o todavía tienen tiempo de hacerlo, decir, oye, no servimos para nada, vamos a hacer otra cosa. Pero no es así. Se les toma todavía, es suficiente ver la prensa en cualquier país, el FMI ha dicho, y todos los gobiernos se alinean porque el FMI ha dicho. Pero señores, perdón, es que el FMI tenía que haber dicho, tenía que haber evitado. Y eso a mí me parece básico que se entienda, básico que todas las ciudadanas y ciudadanos de cualquier país lo entiendan. Y aquí no se trata de hacer ningún discurso revolucionario, es describir las razones de la existencia de estos organismos y ver que han fracasado totalmente todos.
Esto se crea con el auge de los mercados financieros, que yo diría existían con anterioridad, pero hay un auge a partir del momento en que los mercados financieros se informatizan. Y lo podemos situar en finales de los años 1980, principios de los años 1990. Es muy fácil de ver los volúmenes bursátiles de los mercados financieros que se multiplican de una forma increíble. Y doy solamente un detalle para que se me entienda. En cualquier bolsa del mundo, cuando existían los corros, es decir, esa forma de chillar, compro, vendo y tal, y todavía se ven imágenes de ese tipo, había una cotización diaria, una sola. Ya la cotización estaba hecha, se cerraba y se pasaba a la empresa siguiente. Hoy en día, a partir del momento en que esto se automatiza, hay miles de cotizaciones. Solamente hay que ver las bandas estas magnéticas de color verde y rojo que pasan en cualquier web o en cualquier televisión. Cada segundo. El sistema bursátil español hoy en día es capaz de tratar más de 100 órdenes por segundo. Luego, 100 precios por segundo. Entonces esto da mucho más volumen. Y entonces las agencias de rating, yo diría, se crean, existían con anterioridad, pero tienen ese auge con respecto a esta automatización de los mercados, que permite también, además, tener una actividad mucho más global que cuando se chillaba en la Bolsa de París o en la Bolsa de Madrid o en cualquiera de las bolsas donde estaban de una forma aislada. Ahora ya no. Los ordenadores permiten que esto se entienda. Y estas agencias toman una importancia enorme, que además, si uno analiza, es curiosísimo, lo que estos organismos de los que acabamos de hablar dicen, es que están en línea con ellos. Es que yo muchas veces tengo la impresión que son apéndices, cuando en realidad son empresas privadas. Pero, si analizamos la forma en que los medios de comunicación hablan de estas entidades, es como si fuesen dioses. Y yo diría más, como si fuesen entidades públicas, democráticamente elegidas, que están analizando cuánto vale la deuda de Grecia, de España, de Inglaterra o de cualquier país. Y es impresionante de ver que lo que estos señores dicen automáticamente se traduce en unas bajadas o subidas, dependiendo, pero últimamente sobre todo bajadas, del valor económico de cualquier país. ¿Cuándo? Hay que añadir que el principio de esta crisis, que podemos situar hace ya años, pero cuando el señor Greenspan empieza a hacer dinero barato en Estados Unidos, que se empiezan a hacer productos financieros de todo tipo, estas agencias de rating, las tres más importantes que existen, que son las que siempre escuchamos, que es Standard & Poor's, Moody's y Fitch, dijeron que las hipotecas basura, las famosas subprime, tenían calificación crediticia AAA, que por eso se vendían además. Y eso está ahí también. Y los comentaristas económicos de todos los países han denunciado eso. Y sin embargo, siguen siendo jueces de la salud económica de los diferentes países, que es verdad, por otro lado, que sabemos que no está bien. Pero es que cualquier declaración de una de estas agencias hace que el país del que se dice, vamos a hablar de España, de que a lo mejor tiene más dificultades para poder devolver el dinero a los que compran su deuda, pues en vez de pagar 3-4% por la venta de esa deuda y que otros la compren, pues tenemos que pagar 6 o 7%. Eso da lugar, es una bucle que es verdaderamente, no sé qué adjetivo emplear, pero extremadamente destructora. Porque a partir de ahí ese país significa que va a tener que pagar más. Y en la medida en que no recauda, el tema se va a empeorar. Y la calificación que vamos a tener más tarde, y lo hemos estado viendo estos últimos meses, va a ser todavía peor. Y entonces vamos a tener que pagar todavía más intereses. Y eso no se va a parar. Y es importante ver que, vuelvo a repetir, esto se toma como si fuese ley, como si nadie pudiese decir, pero señores, hay que decirlo, que ustedes se equivocaron, y de una forma fehaciente. ¿Y qué está pasando?
pues que siguen siendo los, si me permitís el término, los reyes del mambo. Y esto tiene su sentido. Tiene su sentido, ¿por qué? Porque tenemos que saber que cuando la crisis empieza y volvemos a los organismos internacionales, el G20 se reúne y dice, los mercados los tenemos que regular de otra forma, porque son responsables. Hay que ir a las hemerotecas y ver con toda simplicidad lo que se ha podido contar en boca de presidentes de gobiernos de todo el mundo, particularmente los que forman parte del G20, que son en principio los más importantes. Bien, segunda reunión del G20, continúan. Tercera, continúan. Y cuando parece ser que se está llegando a algunas, yo diría, declaraciones que parece que se van a convertir en realidad, ¿a qué asistimos en paralelo? A unas calificaciones de estas agencias de rating que hacen que los mercados se hundan. Es decir, que de alguna forma los gobiernos tienen que tomar medidas para plegarse y para quizá no adoptar esas medidas de regulación que dicen que van a poner en marcha, pero que hasta ahora, desde que el G20 empezó a hablar de ellas, no se han puesto en marcha. Últimamente, con respecto al momento en que estamos hablando, sabemos que el Senado de Estados Unidos ha finalmente votado una ley en la que efectivamente se van a modificar cosas. Todavía esa ley no está adoptada porque el Congreso de Estados Unidos también votó un cierto número de cosas y ahora para presentar a Obama, vamos a decir, la ley final, tienen que hacer un mix de esto y veremos a ver qué es lo que pasa. Hemos podido ver también las declaraciones de ahora aproximadamente 3 semanas de Angela Merkel, en la misma línea de decir las ventas a corto, esto no puede ser y tal. Y detrás, cómo los mercados se caían, es decir, crear un pánico que demuestre que como no se les haga caso, esto va a ser peor de lo que ya estamos viviendo. Y si analizamos lo que ocurre en España en estos momentos, las primeras medidas que el gobierno ha tomado es seguir absolutamente las normas que estos organismos internacionales están diciendo, vuelvo a repetir, cuando se ha demostrado que ninguno de estos organismos, ni las agencias de rating, han sido, digamos, tan fiables y ni han respondido tampoco a las razones por las cuales habían sido creados. Pero siguen ahí siendo verdaderamente los jueces de la situación. Y todo el mundo plegado a eso, no solamente en España, en todos los lugares. Y entonces, claro, es importante, repito, yo creo, tomar conciencia de este conjunto de organismos que son finalmente los que hacen, yo diría, la trama, los que sostienen este modelo, sabiendo además que cuando habla uno con personas que trabajan en estos organismos, hay un convencimiento de que no saben muy bien qué hacer ahora, es decir, que reconocen que el modelo que hasta ahora estaban defendiendo se ha roto, y lo que es una lástima es que los que tenemos, digamos, no somos propietarios de la verdad, pero pensamos que existe otro modelo, no hayamos sabido estructurar la alternativa. Es algo extremadamente importante porque yo creo que la fruta estaba madura para que un modelo alternativo, en la medida en que hubiese estado preparado, pudiese haber podido hacer algo. Pero desgraciadamente no lo tenemos. Los gobiernos han anunciado, como lo he dicho antes, reformas del mercado financiero. Los gobiernos están emitiendo deuda. ¿Quién compra la deuda de esos gobiernos? El mercado financiero. Si es que estamos en una bucle. Y entonces, entonces se explica por qué lo que con tantas ganas se dice delante de un micrófono no se convierte en realidad, porque en realidad se está, digamos, atacando a los que necesitas. Yo te digo a ti que voy a vigilar la forma en que tú ganas tu dinero
y detrás te digo, oye, préstame 1.000 euros, a ver qué reacción tienes. Si me permites el ejemplo. Bueno, pues con respecto a las agencias lo mismo. El tema de las agencias es que las agencias, si verdaderamente hubiese una regulación y ellas fuesen reguladas, si es que hay grandes posibilidades de que desapareciesen, te diría. Y entonces, claro que no, hay unos intereses y al mismo tiempo están haciendo el juego claro hoy en día de que la población tenga miedo de lo que está pasando en sus países, si quieres, ¿qué es lo que quieren los organismos internacionales? ¿Para qué? Para intentar apuntalar el sistema y que el tema siga siendo el mismo. Es que no hay otra razón. Las agencias de rating hoy en día hacen el juego total de los organismos de los que hemos hablado, del modelo económico en el que estamos. Sabiendo además, vuelvo a repetir, que se han hecho una imagen tal, que eso es lo que yo considero de verdad, que no se diga, son empresas privadas. Yo en mis conferencias, muchas personas me dicen, ¿a quién pertenece Standard & Poor's en Estados Unidos? ¿Es del gobierno? Que no, que son empresas privadas. Y que además, muchas de los veredictos que dan, no hablo ya de la deuda de los gobiernos, sino de empresas, las empresas les pagan. Y dime tú a mí, el que te paga, si vas a decir, oye, me estás pagando y voy a decir que tu empresa no vale nada. Eso además, ya te digo, propios directivos, Obama lo ha dicho, para hablar de, digamos, de alguien que... Obama ha dicho eso, y bueno, ha dicho mucho más sobre Wall Street. ¿Y qué pasa detrás? Nada. Es que no pasa nada, que llevamos 3 años. El señor Strauss-Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional, dijo, ¿cuánto tardó en decir en el segundo G20? Que había que pegar fuego a los paraísos fiscales. Esas fueron las frases de Strauss-Kahn. No lo he dicho yo, lo dijo él. ¿Y dónde están? ¿Están ahí los paraísos fiscales? Podemos llegar a la conclusión que finalmente esos paraísos fiscales son absolutamente necesarios para que el modelo funcione. La respuesta es sí. Y entonces todo es boquilla, todo es eso. No, es que no puede ser de otra forma. Y entonces aquí es el problema es el modelo. Hay que conocerlo, hay que analizarlo, hay que explicarlo para que haya, espero, una mayoría de ciudadanos, porque al final es lo mismo, los gobiernos que toman esas decisiones, ¿quiénes los eligen? ¿Quiénes eligen? ¿Quién ha elegido al gobierno del señor Zapatero? ¿Quién ha elegido a Sarkozy? ¿Quién ha elegido a Merkel? Finalmente son los ciudadanos, nos debemos dar cuenta también de eso. Es decir, estamos a la base de todo. ¿Somos nosotros quienes elegimos? ¿Somos nosotros los que mantenemos? Y somos nosotros los que pagamos los platos rotos de decisiones que no hemos tomado. Es un esquema clarísimo. Ministros de Finanzas de Alemania, de Japón, de Francia y de Inglaterra. Y deciden la creación de lo que se llamó, y se sigue llamando además, el G7. Eran 5 al principio. Se llama el G7 y este acrónimo se adopta en 1977, porque en el 75 a este grupo de los 5 se añade Italia y en el 77 se añade Canadá. Pero lo que es curioso, yo creo, y creo que es bueno conocer, es que en realidad el G7 no es el G7, es el G8. Porque en 1999 entra Rusia nacional. Fue creado en 1944. Es decir, se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y que el objetivo de esta creación, de este organismo, que en un principio en el cual participaron 45 países, y que hoy en día hay 185 países que forman parte del mismo, era asegurar la estabilidad financiera mundial para hacer frente a posibles crisis y evitar, en realidad, la que ya se produjo en los años 30. Esa fue la razón de la creación del Fondo Monetario Internacional. Pero también en los principios.
tenemos que tomar conciencia del conjunto de organismos internacionales que existen desde hace muchísimo tiempo para comprender muchas de las cosas quizá que hoy están pasando. Hay que saber que el Fondo Monetario Internacional, al principio del Fondo Monetario Internacional, estaba el hecho de crear empleo y también de poder hacer que países poco desarrollados pudiesen alcanzar un bienestar, si no idéntico, por lo menos mejor del que tenían. Y esto me parece muy importante. Pero ocurrió que pasando los años, los gobiernos de alguna forma consideraron que habían perdido el control sobre este organismo. Y en el año 1973, el entonces secretario de Estado de Finanzas de Estados Unidos convoca a los ministros. Sin embargo, no le cambian el acrónimo, se sigue llamando G7. Quizá porque Rusia tenga unas características particulares con respecto a lo que es un modelo de mercado y que Rusia no quiera reconocer que finalmente en su estructura actual o desde el año 1999 adopta el modelo liberal capitalista. Y estas son cosas que son interesantes. ¿Qué pretenden los países que forman parte del G7? Algo muy parecido a lo que se hace en el Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que al Fondo Monetario Internacional se le dota